Has llegado al canal donde las sombras siempre están presentes. Aquí escucharás historias que te pondrán la piel de gallina y te harán dudar de lo que te rodea. Antes de iniciar, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Ahora sí, comencemos. A veces pienso que hay lugares que no deberían existir de noche, sitios donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino algo más denso, más pesado, como si el aire mismo se volviera espeso y difícil de respirar. Los que trabajamos en esos turnos nocturnos, cuando el resto del mundo duerme tranquilo en sus camas, sabemos cosas que otros nunca sabrán. Sabemos que hay momentos en los que el silencio suena demasiado fuerte, en los que cada sombra parece moverse por voluntad propia, y en los que tu mente empieza a preguntarse si realmente estás solo o si hay algo más ahí afuera, esperando, observando. Esta es mi historia, y créanme cuando les digo que después de lo que viví nunca volví a ver la noche de la misma manera. Me llamo Roberto Medina García, y soy de un pueblo pequeño cerca de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años, aunque después de lo que pasó, siento que envejecí el doble en una sola noche. Trabajaba en la caseta de cobro de la autopista que va hacia Saltillo, uno de esos trabajos que nadie quiere pero que pagas las cuentas. El turno nocturno pagaba un poco más, y en ese momento necesitaba cada peso extra que pudiera conseguir. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, y queríamos juntar para el parto y los primeros meses del bebé. La caseta donde trabajaba estaba en un tramo bastante solitario de la carretera. Durante el día pasaban bastantes vehículos, camiones de carga principalmente, algunos autos de familias viajando, pero en la noche, especialmente después de las 2 de la madrugada, podían pasar horas sin que apareciera un solo auto. Era en esos momentos cuando el silencio se volvía tan profundo que podías escuchar tu propio corazón latiendo. La estructura de la caseta era simple: una pequeña cabina de concreto con ventanas de plexiglás grueso, una silla, un escritorio con la computadora para registrar los cobros y un baño minúsculo en la parte de atrás. Afuera había una lámpara que iluminaba el área de cobro, pero más allá de ese círculo de luz artificial, todo era oscuridad absoluta. A ambos lados de la carretera se extendían campos vacíos y algunos árboles dispersos que durante el día no se veían amenazantes, pero en la noche parecían figuras retorcidas y vigilantes. Llevaba trabajando ahí unos 6 meses cuando empezó todo. Al principio no le di importancia a las pequeñas cosas raras que iban sucediendo. Todos los compañeros que habían trabajado el turno nocturno antes que yo me habían advertido que la soledad y el cansancio te jugaban malas pasadas. Decían que era normal empezar a ver cosas con el rabillo del ojo, escuchar ruidos extraños, sentir esa sensación de que alguien te observaba. El cerebro humano no está hecho para estar tan solo y despierto a esas horas, me explicaban. Produce alucinaciones, te hace imaginar cosas. Yo me reía y les decía que no era de los que se asustaban fácil, pero había algo que ninguno de mis compañeros me contó. Algo que descubrí por mí mismo aquella noche de octubre. Todo comenzó de manera sutil, tan sutil que al principio lo descarté como cansancio o estrés. Era un viernes, recuerdo, porque había más tráfico de lo normal, gente saliendo de la ciudad para pasar el fin de semana en otros lugares. Atendí a varios conductores entre las 10 de la noche y la medianoche. Todos normales, algunos amables, otros apurados. La mayoría apenas me miraba a los ojos cuando les daba su cambio. Después de medianoche, como siempre, el tráfico disminuyó drásticamente. Pasó un camión grande como a las 12:30, y luego nada. Me puse a revisar mi teléfono, a leer algunas noticias, cualquier cosa para mantenerme despierto. El café que había traído en mi termo ya estaba frío, pero lo bebí de todas formas. Tenía ese sabor amargo y desagradable del café recalentado, pero necesitaba la cafeína. Fue alrededor de la 1:15 de la madrugada cuando escuché el primer golpe. Un sonido seco, como si alguien hubiera golpeado la pared exterior de la caseta con la palma de la mano. Me sobresalté y miré hacia afuera, pero no había nadie. Pensé que tal vez había sido un animal, un perro callejero o algo así. No era raro que animales se acercaran a la caseta buscando comida o refugio. Me asomé por la ventana lateral, la que daba al campo oscuro, pero no vi nada.
Solo oscuridad y el viento moviendo las ramas de los árboles a lo lejos. Volví a sentarme y traté de concentrarme en mi teléfono, pero ahora estaba más alerta, más tenso. Pasaron unos 10 minutos y escuché el golpe otra vez. Esta vez más fuerte, más insistente, como si alguien estuviera llamando a una puerta. Pero no había ninguna puerta en esa pared. Era solo concreto sólido. Me levanté de nuevo y salí de la cabina. El aire nocturno era frío y había una ligera neblina formándose sobre el asfalto de la carretera. Caminé alrededor de la caseta, alumbrando con la linterna de mi teléfono, pero no encontré nada. Ninguna marca en las paredes, ningún animal, nada que pudiera explicar el sonido. Me sentía un poco ridículo, como un niño asustado revisando debajo de su cama antes de dormir. Regresé adentro y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. El sonido del cerrojo deslizándose me dio una extraña sensación de seguridad. Me repetí a mí mismo que solo eran nervios, que llevaba demasiadas horas trabajando este turno y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Eso es lo que hacen las mentes cansadas, me dije. Crean cosas donde no las hay. Pero entonces escuché algo más. Y esta vez no fue un golpe, fue una voz suave. Casi un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No pude distinguir qué decía, si es que decía algo coherente. Era como un murmullo constante, como cuando escuchas una conversación lejana pero no puedes entender las palabras. El sonido hacía que se me erizara la piel de los brazos y sentía un nudo apretándose en mi estómago. Me quedé completamente inmóvil en mi silla, conteniendo la respiración, tratando de ubicar de dónde venía ese sonido. Duró apenas unos segundos, tal vez 10 o 15, y luego se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. El silencio que siguió fue aún peor que el susurro mismo. Era un silencio pesado, expectante, como si algo estuviera esperando mi reacción. Agarré mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi supervisor, un hombre mayor llamado Don Tomás, que llevaba años trabajando en la empresa de autopistas. Contestó al cuarto timbre, con voz somnolienta y molesta. Oye, don Tomás, le dije tratando de que mi voz sonara firme. Están pasando cosas raras aquí en la caseta. Estoy escuchando ruidos extraños como golpes y voces. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio demasiado largo. Cuando don Tomás finalmente habló, su voz sonaba diferente, más seria, casi preocupada. ¿Qué tipo de voces, Roberto? No sé, susurros, como si alguien estuviera hablando bajito, y golpes en las paredes. Don Tomás, no hay nadie aquí afuera, ya revisé. Otro silencio. Podía escuchar su respiración pesada a través del teléfono. Escúchame bien, muchacho. Quédate dentro de la caseta. No salgas por ningún motivo hasta que amanezca. ¿Me entiendes? Por ningún motivo. Su tono me asustó más que los ruidos que había estado escuchando. Don Tomás siempre había sido un hombre tranquilo, bromista incluso. Nunca lo había oído hablar así, con esa urgencia contenida en su voz. Don Tomás me está asustando. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué nadie me dijo nada antes? Hubo un suspiro largo del otro lado. Mira, no quería preocuparte. Pensé que tal vez no te pasaría nada, que eran solo historias. Pero han pasado cosas en esa caseta, cosas que no tienen explicación. Hace como 3 años, hubo un muchacho que trabajaba tu mismo turno. Una noche simplemente desapareció. Dejó todo ahí, su mochila, su teléfono, su comida. La caseta estaba cerrada por dentro, con el cerrojo puesto, pero él ya no estaba. Lo buscaron por días, trajeron perros de rastreo, investigadores. Nunca lo encontraron. Nunca supimos qué le pasó. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mi mano apretaba el teléfono con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Y me pusieron a trabajar aquí sin decirme nada de eso. Después de lo que pasó, cerraron la caseta por unos meses. Trajeron gente a revisar todo, a buscar fallas estructurales, no sé qué más. No encontraron nada. Luego la volvieron a abrir y contrataron nuevo personal. Los primeros meses todo estuvo tranquilo. Por eso pensamos que había sido un caso aislado, que el muchacho simplemente se había ido por su propia voluntad, aunque no tenía sentido. Pero luego otros trabajadores empezaron a reportar cosas.
ruidos, sombras, voces. Algunos renunciaron en su primera semana, otros aguantaron más tiempo, como tú. ¿Y usted sabía esto y no me dijo nada? Roberto, necesitaba el trabajo. Tú me lo dijiste cuando te contraté. Tu esposa embarazada, las deudas. Pensé que si no te pasaba nada en las primeras semanas, tal vez estarías bien. Tal vez esas cosas solo afectaban a algunas personas y a otras no. Me sentí traicionado, furioso, pero sobre todo aterrado. Miré a mi alrededor en la pequeña cabina que de repente me parecía mucho más pequeña, más claustrofóbica. Las paredes de concreto que antes me habían parecido sólidas y protectoras, ahora se sentían como las paredes de una tumba. ¿Qué hago entonces? No puedo quedarme aquí toda la noche si hay algo peligroso. Es más peligroso que salgas. Confía en mí. He hablado con otros que pasaron por esto. Los que se quedaron dentro hasta el amanecer, sobrevivieron. Los que salieron... Bueno, ese muchacho que desapareció según las cámaras de seguridad de la carretera, salió de la caseta alrededor de las 3 de la madrugada. Las cámaras lo captaron caminando hacia el campo, alejándose de la carretera, y luego simplemente desapareció del cuadro, como si se lo hubiera tragado la oscuridad. Tragué saliva con dificultad. Mi boca estaba completamente seca. Las cámaras, ¿por qué no revisé eso antes? Puedo ver las grabaciones de seguridad desde aquí. No lo hagas. Me interrumpió don Tomás bruscamente. No revises las cámaras. No mires hacia afuera más de lo necesario. Solo atiende a los vehículos que lleguen si es que llega alguno. Y mantén la vista en tu teléfono o en la computadora. Lee algo, mira videos, lo que sea. Pero no prestes atención a lo que pasa afuera de ese círculo de luz. Esto es una locura, susurré. Tengo que salir de aquí. Si sales, no sé qué te pueda pasar. Por favor, Roberto, solo aguanta hasta que amanezca. Faltan menos de 5 horas. Puedes hacerlo. Yo voy a quedarme despierto, con el teléfono en la mano. Si necesitas hablar, si te sientes asustado, llámame. Estaré aquí. No quería aceptar lo que estaba escuchando. No quería creer que todo esto fuera real. Pero el miedo en la voz de don Tomás era genuino, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Está bien, dije finalmente, aunque mi voz salió como un susurro débil. Me quedo aquí. Bien. Ahora escucha. Hay algo más que debes saber. Si escuchas que alguien toca en la ventana, no mires. Si escuchas una voz que te llama por tu nombre, no respondas. Y si por alguna razón ves algo que se parezca a alguien que conoces afuera de la caseta, no es real. No importa qué tan convincente parezca. No es real. Colgamos y me quedé ahí sentado, temblando, con el teléfono todavía en mi mano. Miré el reloj en la computadora. Eran las 2 menos 10 de la madrugada. Faltaban casi 5 horas para el amanecer. 5 horas que de repente me parecían una eternidad. Traté de hacer lo que don Tomás me había dicho. Abrí mi teléfono y busqué videos para ver, cualquier cosa para distraer mi mente. Pero era imposible concentrarme. Cada pequeño sonido me hacía saltar. El zumbido del refrigerador en el rincón de la caseta sonaba como un rugido. El viento moviendo las ramas afuera sonaba como pasos arrastrándose. Pasaron 20 minutos de una tensión insoportable. Y entonces escuché el auto. El sonido de un motor acercándose era casi un alivio. Algo normal, algo cotidiano, algo que me recordaba que no todo en el mundo era oscuridad y miedo. Me levanté y me preparé para atender al conductor, agradecido de tener algo que hacer, una distracción de mis propios pensamientos. El auto se detuvo frente a la ventanilla de cobro. Era un sedán viejo, color oscuro, con una sola persona adentro. El conductor bajó su ventanilla y yo abrí la mía. Era un hombre de mediana edad, con barba de varios días y ojos cansados. Se veía completamente normal, completamente humano, y eso me tranquilizó enormemente. «Buenas noches», le dije, tratando de que mi voz sonara profesional y calmada. «Son 120 pesos». El hombre sacó su cartera y me entregó el dinero. Sus manos eran normales, humanas, con uñas sucias y callos en los dedos. Le di su cambio y su recibo. Esperé a que arrancara y se fuera, pero se quedó ahí parado, mirándome fijamente. «¿Todo bien?», le pregunté, sintiendo un ligero escalofrío recorrer mi espalda. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», me preguntó.
Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando o no hubiera hablado en mucho tiempo. «Unos 6 meses», respondí, preguntándome por qué me hacía esa pregunta. El hombre asintió lentamente, sin dejar de mirarme. Luego señaló hacia la oscuridad detrás de la caseta. «¿Has visto a los que caminan allá afuera?» Mi corazón empezó a latir más rápido. No quería tener esta conversación, no quería saber a qué se refería. «No sé de qué habla, señor». «Sí sabes», dijo él, y había algo extraño en su mirada ahora, algo que no había notado antes. Sus ojos reflejaban la luz de una manera antinatural, como los ojos de un animal captados por los faros de un auto en la carretera. Todos los que trabajan aquí terminan viéndolos. Los que caminan en la oscuridad, los que llaman, los que esperan. «Señor, necesito que siga su camino», le dije, y mi voz temblaba a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. «Ellos te van a llamar esta noche», continuó el hombre, ignorando mis palabras. «Te van a llamar por tu nombre. Van a sonar como gente que conoces, gente que amas. Pero no debes responder, porque si respondes, si les demuestras que los puedes escuchar, entonces sabrán que pueden alcanzarte. Por favor, váyase», dije, y cerré la ventanilla de cobro con fuerza. El hombre se quedó ahí unos segundos más, mirándome con esos ojos extraños, y luego finalmente arrancó su auto y se alejó por la carretera. Observé sus luces traseras desaparecer en la distancia hasta que solo quedó oscuridad otra vez. Me dejé caer en mi silla, respirando agitadamente. Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas debajo de mis piernas para que dejaran de moverse. Esa conversación había sido real. Ese hombre había sido real. No era producto de mi imaginación o del cansancio, y lo que me había dicho coincidía demasiado con las advertencias de don Tomás. Saqué mi teléfono y le marqué otra vez a mi supervisor. «Don Tomás, acaba de pasar un tipo muy raro. Me dijo cosas sobre gente que camina en la oscuridad, sobre que me van a llamar». «¿Qué tipo de auto traía?» «Un sedán viejo, oscuro. No vi bien la placa». Hubo un silencio. «Roberto, en el sistema no aparece ningún vehículo registrado pasando por tu caseta en los últimos 40 minutos. Sentí como si el piso se hundiera bajo mis pies. «Eso es imposible, acabo de cobrarle». Le di su recibo, yo lo vi. «Revisa la gaveta del dinero». Con manos temblorosas abrí la gaveta donde guardaba el efectivo de los cobros. Conté rápidamente. Tenía exactamente la misma cantidad que había contado después del último cobro real, el del camión que había pasado poco después de medianoche. No había 120 pesos extras. No había ningún registro de ese auto en la computadora. Y cuando revisé mi bolsillo donde siempre guardaba una copia de los recibos que entregaba, no había ninguno nuevo. «No está el dinero», susurré al teléfono. «Don Tomás, no está el dinero, pero yo lo vi. Estaba ahí, hablé con él». «Ya empezó», dijo don Tomás, y había resignación en su voz. «Van a intentar confundirte, hacerte dudar de lo que es real y lo que no. Es parte de lo que hacen. No sé qué son ni por qué están ahí, pero sé que juegan con tu mente. Tienes que mantenerte enfocado. Recuerda que lo único real eres tú, esa caseta, y el amanecer que va a llegar en unas horas». «No puedo hacer esto», dije, y me di cuenta de que había lágrimas corriendo por mis mejillas. «No puedo estar aquí. Tengo que irme. Roberto, escúchame bien. Tu esposa, tu bebé que viene en camino, piensa en ellos. Piensa en que mañana vas a salir de ahí. Vas a llegar a tu casa. Vas a abrazar a tu esposa y le vas a contar que tuviste una mala noche en el trabajo. Nada más que eso. Una mala noche. Pero vas a estar vivo. Vas a estar con ellos». Sus palabras me ayudaron a recuperar algo de control. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y respiré profundamente varias veces. Miré la foto de mi esposa que tenía en mi teléfono. Su sonrisa, su mano sobre su vientre apenas abultado. Tenía que aguantar. Por ellos. «Está bien. Me quedo. Pero quédese en el teléfono conmigo, por favor. Aquí voy a estar. No voy a colgar». Puse el teléfono en altavoz sobre el escritorio y traté de calmarme. Don Tomás empezó a hablarme de cosas cotidianas, de su nieto que acababa de aprender a caminar, de un restaurante nuevo que había abierto en el pueblo. Su voz era un ancla a la realidad, algo sólido a lo que aferrarme en medio de toda esta locura.
Pero entonces empezaron los golpes otra vez. Esta vez no era un solo golpe. Eran varios, rítmicos, como si alguien estuviera golpeando las paredes de la caseta con ambas manos, moviéndose alrededor de la estructura. Golpe, golpe, golpe. Una pausa. Golpe, golpe, golpe. Más fuerte cada vez. Los escucho, le dije a don Tomás, y mi voz salió como un gemido ahogado. No les hagas caso. Sigue hablando conmigo. Cuéntame algo. Cualquier cosa. Traté de hablar, pero las palabras no me salían. Los golpes se volvían más fuertes, más insistentes, como si algo estuviera desesperado por entrar. El sonido reverberaba en las paredes de concreto, hacía vibrar los cristales de las ventanas. Y entonces, tan repentinamente como habían comenzado, se detuvieron. El silencio que siguió fue total y absoluto. Ni siquiera podía escuchar el viento afuera. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, como si estuviera suspendido en un vacío donde no existía nada más que yo y esa caseta y lo que fuera que estaba ahí afuera. Y entonces escuché mi nombre. Roberto. La voz venía de afuera, del lado donde estaba el campo oscuro. Era la voz de mi esposa. Su tono exacto, su manera particular de pronunciar mi nombre, ese ligero acento que tenía, era ella. No podía ser nadie más. Roberto, por favor, ayúdame. Me levanté de la silla como impulsado por un resorte. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que saliera, que fuera a ayudarla. Mi esposa estaba ahí afuera, en la oscuridad, asustada, necesitándome. No es ella, gritó don Tomás desde el teléfono. Roberto, no es ella, no salgas. Pero sonaba tan real, tan perfectamente igual a ella. Roberto, tengo miedo, está muy oscuro. No puedo encontrar el camino, por favor, ven por mí. Mis manos estaban en la puerta temblando sobre el cerrojo. Una parte de mi cerebro sabía que don Tomás tenía razón, que mi esposa estaba en casa, segura en nuestra cama. Pero otra parte, una parte más primitiva y desesperada, solo podía procesar que la persona que más amaba en el mundo me estaba pidiendo ayuda. El bebé, Roberto. Algo está mal con el bebé. Me duele mucho, necesito que me lleves al hospital, por favor, no me dejes sola aquí. Un sollozo se escapó de mi garganta. Mis dedos comenzaron a abrir el cerrojo. Roberto, no lo hagas, suplicaba don Tomás. Llama a tu esposa, llámala ahora mismo. Vas a ver que está bien. Con un esfuerzo sobrehumano aparté mis manos de la puerta y agarré mi teléfono. Marqué el número de mi casa con dedos torpes. Afuera, la voz seguía llamándome, cada vez más desesperada, más angustiada. Sonaba como si estuviera llorando. Contestó al tercer timbre, su voz somnolienta y confundida. Roberto, ¿qué pasa? Son las 3 de la mañana. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me desplomo. Estaba bien, estaba en casa, estaba a salvo. Nada, amor. Solo quería escuchar tu voz. ¿Estás bien? ¿El bebé está bien? Sí, estamos bien. ¿Estás bien tú? Suenas raro. Estoy bien, vuelve a dormir, te amo. Yo también te amo. Ten cuidado ahí. Colgué y me quedé ahí parado, temblando, abrazándome a mí mismo. Afuera, la voz de mi esposa se había distorsionado. Ya no sonaba completamente humana. Había algo debajo, algo áspero y antinatural, como si varias voces hablaran al mismo tiempo tratando de imitar a una sola persona. Roberto, 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 mi nombre repetido una y otra vez. Cada repetición un poco más distorsionada, un poco más equivocada. Y entonces comenzaron otras voces. La voz de mi madre, llamándome como cuando era niño. La voz de mi hermano, preguntando por qué no salía a jugar con él como cuando éramos pequeños. La voz de mi padre, que había fallecido hace 5 años, diciéndome que estaba orgulloso de mí. Todas esas voces juntas, superpuestas, llamándome, rogándome, exigiéndome que saliera. El sonido era ensordecedor, imposible, como si hubiera cientos de personas rodeando la caseta, todas gritando mi nombre al mismo tiempo. Me tapé los oídos con las manos, pero no servía de nada. El sonido no venía de afuera, venía de todas partes. Estaba dentro de mi cabeza, resonando en mi cráneo, haciendo vibrar mis dientes. Caí de rodillas gritando para ahogar las voces, pero mi propio grito se perdía en ese coro infernal. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio regresó.
Un silencio tan profundo que podía escuchar la sangre bombeando en mis oídos. Me quedé ahí en el suelo, jadeando, con las manos todavía presionadas contra mis oídos, esperando que las voces regresaran. Pero no lo hicieron. Lentamente, con mucho cuidado, bajé mis manos y miré a mi alrededor. La caseta parecía normal. La luz fluorescente parpadeaba suavemente en el techo. La computadora zumbaba en el escritorio. El teléfono seguía ahí, en altavoz, y podía escuchar a don Tomás llamándome con voz preocupada. Roberto, respóndeme, ¿estás bien? Me arrastré hasta el escritorio y agarré el teléfono. Sigo aquí, susurré. Todavía estoy aquí, gracias a Dios. ¿Qué hora es ahí? Miré el reloj. Eran las 3:30 de la madrugada. Habían pasado solo 30 minutos desde que escuché la voz falsa de mi esposa, aunque me parecía que habían sido horas. Las 3:30. Bien, ya pasó lo peor. Generalmente después de las 3 disminuye la actividad. Solo aguanta un poco más. Pero don Tomás estaba equivocado. Lo peor no había pasado. Ni siquiera había comenzado. Me senté en mi silla y traté de recuperar la compostura. Bebí agua de una botella que tenía guardada, pero el líquido me supo a metal, como si estuviera contaminado con algo. Lo escupí de vuelta en la botella. Fue entonces cuando noté algo extraño en la ventana. Una marca, como si alguien hubiera presionado su mano contra el cristal desde afuera. Pero no era una huella normal. Los dedos eran demasiado largos, las proporciones todas equivocadas, y había algo más. La marca estaba en la parte de adentro del cristal. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. Había más marcas, docenas de ellas por todo el cristal, como si manos deformes hubieran estado presionándose contra él desde adentro, tratando de salir. Pero eso era imposible. Yo era el único que estaba dentro de la caseta. Toqué una de las marcas con mi dedo, y la superficie del cristal estaba caliente, casi ardiendo. Retiré mi mano rápidamente y vi con horror cómo la marca comenzaba a extenderse, a crecer, como si algo estuviera tratando de abrirse paso a través del cristal desde el otro lado. «Don Tomás, las ventanas», dije con voz estrangulada. «Hay algo mal con las ventanas. No las toques. Aléjate de ellas». Pero ya era demasiado tarde. Las marcas se estaban multiplicando, extendiéndose por todas las ventanas de la caseta. El cristal comenzó a crujir, pequeñas grietas apareciendo en la superficie, y a través de esas grietas podía ver algo moviéndose afuera. Sombras que no tenían forma definida, que se retorcían y cambiaban constantemente, presionándose contra las ventanas, tratando de entrar. «Van a romper las ventanas», grité. «Van a entrar. Las ventanas van a aguantar. Son de plexiglas reforzado. No pueden romperlas». Pero yo no estaba tan seguro. Las grietas se hacían más grandes, más profundas, y el sonido del cristal quebrándose lentamente era aterrador, como huesos rompiéndose. Me refugié en el rincón más alejado de las ventanas, acurrucado contra la pared, abrazando mis rodillas contra mi pecho. El teléfono estaba en el suelo junto a mí, y podía escuchar a don Tomás hablándome, tratando de calmarme, pero sus palabras ya no tenían sentido. Todo lo que podía hacer era mirar las ventanas agrietándose, las sombras presionándose cada vez con más fuerza, y esperar el momento en que finalmente cedieran. Y entonces vi algo que casi me hace perder la razón completamente. En la ventana principal, la que daba a la carretera, apareció un rostro. Pero no era un rostro normal. Era como si alguien hubiera tomado características humanas y las hubiera reorganizado de forma incorrecta. Los ojos estaban donde debería estar la boca. La boca se extendía verticalmente por el centro de lo que debería ser la frente, y había demasiados dientes, hileras y hileras de dientes que no terminaban nunca. La cosa me miraba con esos ojos mal colocados, y había un reconocimiento en ellos. Una inteligencia fría y hambrienta, y entonces sonrió. Esa boca imposible se abrió en algo que supongo era una sonrisa, y escuché una risa. No venía de afuera, venía de adentro de la caseta, de las paredes, del techo, de todas partes. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí la cara con las manos. No quería ver más. No podía ver más. Si seguía mirando, sabía que algo en mi cerebro se rompería irreparablemente.
El tiempo dejó de tener sentido. No sé cuánto estuve ahí, acurrucado en ese rincón escuchando los sonidos imposibles a mi alrededor. Podían haber sido minutos u horas. Lo único que me mantenía anclado a la realidad era la voz de don Tomás en el teléfono, hablando sin parar, contándome historias de su vida, de su familia, de cualquier cosa con tal de que yo recordara que había un mundo normal afuera de esta pesadilla. Y finalmente, gradualmente, los sonidos comenzaron a disminuir. Las sombras en las ventanas se retiraron. Las grietas en el cristal se fueron haciendo más pequeñas, hasta que eventualmente desaparecieron por completo, como si nunca hubieran existido. El calor antinatural que había llenado la caseta comenzó a disiparse. Abrí los ojos lentamente. La caseta parecía normal otra vez. Las ventanas estaban intactas. No había marcas de manos en el cristal. La luz del techo seguía parpadeando suavemente. Era como si los últimos 30 minutos no hubieran sucedido. Me arrastré hasta el escritorio y miré el reloj. Eran las 5:15 de la mañana. El cielo afuera estaba comenzando a aclararse, ese gris pálido que precede al amanecer. Faltaba menos de una hora para que terminara mi turno. «Sobreviviste», dijo don Tomás y había alivio genuino en su voz. «Ya pasó, ya casi amanece. Lograste aguantar, pero yo sabía la verdad. Sabía que aunque mi cuerpo había sobrevivido, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Había visto cosas que ningún ser humano debería ver. Había escuchado cosas que harían que cualquier persona cuerda dudara de su propia mente. Cuando finalmente amaneció y llegó mi reemplazo, un joven nuevo que acababa de ser contratado, le miré a los ojos. Él me sonrió. Me saludó con esa energía de alguien que todavía no sabe en qué se está metiendo. Quise advertirle, quise decirle que huyera, que buscara cualquier otro trabajo. Pero las palabras no salieron, porque sabía que si le contaba, no me creería. Nadie me creería. Llegué a casa esa mañana y abracé a mi esposa durante mucho tiempo, sin decir nada, solo sosteniéndola, sintiendo su calor, su solidez, su realidad. Ella me preguntó si estaba bien y yo mentí. Le dije que solo había sido una noche larga. Esa misma tarde presenté mi renuncia. No me importaba que necesitáramos el dinero. No me importaba qué tan desesperada fuera nuestra situación económica. No había cantidad de dinero en el mundo que me hiciera volver a esa caseta. Don Tomás aceptó mi renuncia sin hacer preguntas. Solo me miró con esa expresión que ahora entendía demasiado bien. La expresión de alguien que sabe lo que sucede en esa caseta, que ha escuchado demasiadas historias similares de otros empleados, pero que no puede hacer nada al respecto porque el trabajo necesita hacerse y siempre habrá alguien lo suficientemente desesperado como para aceptarlo. Pasaron las semanas. Nació mi hijo. Encontré otro trabajo, uno que pagaba menos pero que me mantenía bajo el sol, rodeado de gente, lejos de cualquier turno nocturno. Traté de seguir con mi vida, traté de olvidar, pero no puedo, porque hay algo que no le conté a don Tomás, algo que no le he contado a nadie. Esa última hora antes del amanecer, cuando las cosas se habían calmado y pensé que todo había terminado, miré una última vez hacia afuera, y en la distancia, en el campo oscuro más allá del alcance de las luces de la carretera, vi algo que me heló la sangre. Había figuras de pie en la oscuridad, docenas de ellas, cientos tal vez, todas completamente inmóviles, todas mirando hacia la caseta, hacia mí, y mientras las observaba, una a una comenzaron a levantar sus manos y a señalarme, no con amenaza, con reconocimiento, como si me hubieran marcado, como si ahora me conocieran, porque esa es la verdad que finalmente entendí. Lo que sea que habita en ese lugar no solo quiere asustarte, quiere conocerte, quiere entrar en tu mente, aprender tus miedos, tus debilidades, las voces de las personas que amas, y una vez que te conoce, nunca te olvida. Ahora, meses después, a veces en medio de la noche escucho los golpes, suaves, casi imperceptibles, en las paredes de mi casa. Mi esposa nunca los oye. Dice que estoy imaginando cosas, que es solo la casa asentándose, el viento, cualquier explicación racional.
Y yo asiento y sonrío y digo que tiene razón. Pero sé la verdad. A veces cuando estoy solo escucho susurros. Las mismas voces que escuché aquella noche, pero ahora más claras, más cercanas. Me llaman por mi nombre. Me dicen que vuelva, que hay algo que dejé inconcluso. Algo que necesito terminar. Y lo peor de todo es que últimamente he empezado a ver las sombras. No solo de noche, durante el día también. En los rincones de las habitaciones, en los reflejos de los espejos, en las fotografías que tomo con mi teléfono. Siempre están ahí, al borde de mi visión, observándome, esperando. Mi esposa dice que he cambiado, que estoy distante, que me asusto con facilidad, que a veces me quedo mirando al vacío como si viera algo que ella no puede ver. Los médicos dicen que es estrés postraumático, que necesito terapia, medicamentos. Pero ninguna pastilla puede hacer que olvide lo que vi. Ninguna terapia puede convencerme de que fue solo mi imaginación, porque sé que no lo fue. Y sé que cada noche, mientras yo intento dormir en mi cama, abrazando a mi esposa tratando de convencerme de que estoy a salvo en mi propia casa, hay alguien más trabajando en esa caseta, algún pobre desgraciado que necesita el dinero, que acepta el turno nocturno sin saber lo que le espera. Y las cosas que habitan en ese lugar están esperando, pacientes, eternas, listas para conocer a una nueva persona. A veces pienso en ir a advertirles, en pararme fuera de la caseta y gritarles que huyan, pero sé que no puedo, porque acercarme a ese lugar de nuevo sería darles exactamente lo que quieren, una oportunidad de terminar lo que empezaron. Así que me quedo aquí, en mi casa, tratando de ser un buen esposo y un buen padre, cargando este conocimiento terrible que no puedo compartir, mirando a mi hijo dormir y rezando para que lo que sea que me marcó aquella noche nunca extienda su atención hacia él. Y cada noche, cuando cae la oscuridad, cierro todas las cortinas, enciendo todas las luces y espero el amanecer. Porque ahora entiendo algo fundamental sobre el mundo. Hay lugares donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz. Hay lugares donde viven cosas que nunca deberían existir. Y una vez que esos lugares te conocen, una vez que esas cosas aprenden tu nombre, nunca te dejan ir completamente. La caseta sigue ahí, en ese tramo solitario de la autopista. Sigue funcionando. Siempre necesitan empleados para el turno nocturno. El salario es un poco mejor que el promedio, y siempre hay alguien lo suficientemente desesperado, lo suficientemente necesitado, como para aceptar el trabajo. Yo fui uno de ellos, y pagué un precio que voy a seguir pagando por el resto de mi vida, porque las cosas que encontré en esa caseta aquella noche no existen solo en ese lugar, existen en todas partes donde hay oscuridad suficiente, en cada sombra, en cada rincón sin luz, en cada momento de la noche cuando el mundo se queda en silencio y te preguntas si realmente estás solo. Y la respuesta es no, nunca lo estamos. Ellos siempre están ahí, al otro lado de una barrera tan delgada como un cristal, tan frágil como nuestra propia cordura, esperando, observando, llamándonos. Y algún día, tal vez mañana, tal vez en 10 años, voy a escuchar mi nombre otra vez. Pero esta vez no voy a poder ignorarlo. Esta vez no voy a tener a don Tomás en el teléfono, manteniéndome anclado a la realidad. Y cuando eso suceda, cuando finalmente me rindan el cansancio y el miedo, y termine respondiendo a esas voces que nunca dejaron de llamarme, me pregunto si alguien va a notar mi ausencia, si van a buscarme, si van a encontrar algo, o si simplemente voy a desaparecer, como ese muchacho que trabajó en la caseta hace años, sin dejar rastro, sin explicación, tragado por esa oscuridad que ahora sé que nunca fue solo la ausencia de luz, sino la presencia de algo mucho peor, algo que me está esperando, algo que tiene toda la paciencia del mundo. Y esa es mi historia, mi advertencia, mi confesión. Si alguna vez ven un anuncio para trabajar en el turno nocturno de una caseta de autopista solitaria, si el salario parece demasiado bueno para ser verdad, si cuando preguntan nadie quiere hablar mucho sobre el trabajo o sobre los empleados anteriores, por favor escúchenme, no acepten ese trabajo. No importa cuánto necesiten el dinero, no importa qué tan desesperada sea su situación.
porque ninguna cantidad de dinero vale lo que van a perder, y no es solo una noche de terror, es el resto de su vida sabiendo que hay cosas ahí afuera que ahora los conocen, que tienen sus nombres, que tarde o temprano van a venir por ustedes, y cuando vengan, no hay lugar donde puedan esconderse, porque la oscuridad está en todas partes, y ellos viven en ella, siempre han vivido en ella, y ahora que los conocí, sé que nunca voy a escapar. Nunca vamos a escapar ninguno de nosotros que trabajamos ahí. Solo podemos esperar que cuando finalmente vengan por nosotros, sea rápido. Pero algo me dice que no va a hacerlo. Siempre he creído que los trabajos nocturnos cambian a las personas. No de manera obvia, sino lentamente, como cuando dejas un papel al sol y poco a poco se va descoloriendo hasta que un día te das cuenta de que ya no es el mismo. La oscuridad hace cosas raras con la mente humana, y después de escuchar esta historia, estoy seguro de que hay lugares donde la noche nunca termina realmente. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 26 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Llevo 3 años trabajando en el turno nocturno del Oxxo de la Avenida Revolución, esa que está justo en la esquina donde termina la zona comercial y empieza lo que la gente llama la zona fea de la ciudad. Es uno de esos lugares que durante el día se ve normal, pero cuando cae la noche, algo cambia en el ambiente. Todo comenzó hace exactamente 2 meses. Era un martes cualquiera, de esos días en que la lluvia amenaza pero nunca termina de caer. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. 8 horas que normalmente se me hacían eternas, pero esa noche algo era diferente desde el momento en que llegué. La primera señal extraña fue que el empleado del turno anterior, Joaquín, salió casi corriendo cuando llegué. Normalmente nos quedábamos platicando unos minutos mientras él me pasaba el reporte del día, pero esa noche apenas me vio y empezó a guardar sus cosas como si tuviera prisa. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, pero su voz temblaba un poco. Me entregó las llaves y se fue sin voltear atrás. Me quedé solo en la tienda, como todas las noches, pero esta vez la sensación era distinta. El aire se sentía más pesado, como si hubiera demasiada humedad, aunque afuera no estaba lloviendo. Las luces fluorescentes del techo hacían ese ruido que siempre hacen, pero esa noche parecía más fuerte, más molesto. Era como si estuvieran peleando por mantenerse encendidas. Hice mi rutina normal. Conté la caja, revisé que todo estuviera en orden, puse música en la pequeña bocina que tenía permitido usar durante la noche. Elegí una estación de música pop, algo alegre para mantenerme despierto, pero la señal se cortaba constantemente, y cuando regresaba sonaba distorsionada como si viniera de muy lejos. Durante las primeras 2 horas no pasó nada fuera de lo común. Llegaron algunos clientes, un señor que compró cigarros, una señora joven que compró pañales para bebé, un muchacho que solo compró un refresco. Gente normal haciendo cosas normales. Pero alrededor de la 1 de la mañana las cosas empezaron a ponerse raras. Estaba acomodando unos productos en el pasillo de los dulces cuando escuché que alguien tocaba la puerta de vidrio de la entrada. Volteé y vi a una mujer parada afuera. Llevaba un vestido blanco, largo hasta los tobillos, y tenía el cabello negro, muy liso, que le cubría parte de la cara. Lo extraño era que no se movía para nada. Estaba completamente inmóvil, como una estatua. Me acerqué a la puerta pensando que tal vez necesitaba ayuda, o que no se había dado cuenta de que la tienda estaba abierta. Pero cuando llegué cerca del vidrio, la mujer no levantó la vista. Tenía la cabeza agachada y no podía verle la cara completa. Le hablé a través del vidrio. ¿Necesita algo, señora? La tienda está abierta. No respondió. No se movió ni un centímetro. Era como si no me hubiera escuchado. Pensé que tal vez era una persona con algún problema mental o que había tomado algo. En este trabajo uno ve de todo, especialmente durante la noche. Abrí la puerta y salí. ¿Está usted bien? El viento nocturno me pegó en la cara, y fue entonces cuando me di cuenta de que no había nada de viento. El aire estaba completamente quieto, pero yo había sentido esa ráfaga fría.
Volteé a ver a la mujer y seguía en la misma posición, pero ahora estaba más cerca de mí. No la había visto moverse, pero definitivamente estaba más cerca. «Señora, ¿necesita que llame a alguien?» Finalmente levantó la cabeza y pude verle la cara. Era una mujer joven, tal vez de 30 años, con la piel muy pálida. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. No tenían color, no eran blancos ni negros, simplemente no tenían color alguno, como si fueran de cristal transparente. Me sonrió, pero su sonrisa era demasiado grande, como si su boca fuera más amplia de lo normal. «Solo quiero comprar algo», me dijo con una voz muy suave, casi como un susurro. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. Había algo en su voz que no sonaba humano, como si viniera de un lugar muy profundo. Pero pensé que tal vez era mi imaginación. El trabajo nocturno te hace ver y escuchar cosas que no están ahí. «Por supuesto, pase», le dije y me hice a un lado para que entrara. Caminó hacia adentro con pasos muy lentos y silenciosos. No escuché el sonido de sus zapatos contra el suelo, lo cual me pareció extraño porque el piso de la tienda era de baldosas y normalmente hace ruido cuando alguien camina. La seguí adentro y cerré la puerta detrás de mí. Una vez dentro, la mujer se dirigió hacia el pasillo de las bebidas. Yo regresé a mi lugar detrás del mostrador, pero la mantuve vigilada con el rabillo del ojo. Estaba parada frente a los refrigeradores, pero no abría ninguna puerta. Simplemente se quedó ahí, inmóvil otra vez, viendo las bebidas a través del cristal. Pasaron varios minutos y ella no se movía. Empecé a ponerme nervioso. Carraspeé un poco para llamar su atención. «¿Ya encontró lo que buscaba?», no respondió. Era como si estuviera en otro mundo. Me levanté de mi silla y caminé hacia donde estaba ella. Cuando llegué al pasillo, ya no estaba ahí. Pensé que tal vez había ido a otro pasillo, así que recorrí toda la tienda buscándola. Revisé cada pasillo, el baño, hasta atrás donde están las cajas de productos. No estaba en ningún lado, y lo más extraño era que yo no había escuchado que se abriera la puerta de salida. Esa puerta hace un sonido muy característico cada vez que alguien entra o sale, pero no había escuchado nada. Revisé las cámaras de seguridad en la pequeña pantalla que tenemos detrás del mostrador. Rebobiné los últimos minutos y me quedé helado. En las cámaras se veía claramente cómo yo salía de la tienda y hablaba con alguien, pero la mujer no aparecía en la grabación. Se me veía hablando solo, moviendo las manos como si estuviera hablando con alguien, pero no había nadie ahí. Después se me veía regresando a la tienda, pero en las cámaras yo entraba solo. No había rastro de ninguna mujer de vestido blanco. Era como si hubiera estado hablando con el aire. Sentí que las piernas me temblaban. Traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez las cámaras tenían algún problema. Tal vez había una zona ciega que no alcanzaba a captar a la mujer. Pero por más que pensaba, no podía explicar lo que había pasado. Decidí llamar a mi supervisor para reportar el incidente, pero cuando marqué el número, la línea estaba muerta. No había tono, ni siquiera ruido estático. Era un silencio completo. Intenté con mi teléfono celular, pero no tenía señal, lo cual era muy raro porque en esa zona siempre había buena cobertura. Eran las 2 de la mañana y me quedaban 6 horas más de turno. Traté de calmarme diciéndome que había sido mi imaginación, que tal vez había estado soñando despierto. El cansancio puede jugarte malas pasadas, especialmente cuando llevas tanto tiempo trabajando de noche, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Desde algún lugar de la tienda, llegó el sonido de alguien arrastrando los pies. Era un sonido lento, constante, como si alguien caminara sin levantar los pies del suelo. El sonido venía del pasillo donde había visto por última vez a la mujer del vestido blanco. Me armé de valor y fui a investigar. Caminé lentamente hacia el pasillo de las bebidas tratando de no hacer ruido. El sonido se detuvo justo cuando llegué. Todo estaba en silencio otra vez, pero el aire se sentía diferente, más frío y pesado. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. En el piso, justo frente a los refrigeradores, había huellas húmedas. Eran huellas de pies descalzos, y el líquido que las formaba no era agua. Era algo más espeso, más oscuro.
Las huellas formaban un camino que iba desde los refrigeradores hasta la puerta de entrada. Pero lo extraño era que no había huellas que fueran en dirección opuesta. Era como si alguien hubiera aparecido frente a los refrigeradores y después hubiera caminado hacia la salida pero sin haber entrado nunca. Saqué algunas servilletas del dispensador y limpié las huellas. El líquido era pegajoso y tenía un olor extraño, como a hierro oxidado mezclado con algo dulce que no pude identificar. Cuando terminé de limpiar, tiré las servilletas a la basura, pero me quedé con una sensación horrible en el estómago. Traté de concentrarme en otras cosas. Acomodé productos, revisé inventarios, limpié el mostrador varias veces, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado. Cada vez que volteaba hacia la puerta de entrada, esperaba ver a la mujer del vestido blanco parada afuera otra vez. A las 3:30 de la mañana llegó otro cliente. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que venía seguido durante mi turno. Siempre compraba lo mismo, un café caliente y un paquete de galletas. Se llamaba Don Manuel y era una de las pocas cosas buenas de trabajar en este horario. Era una persona amable que siempre tenía alguna historia interesante que contar. «¿Cómo está la noche, Roberto?», me preguntó mientras se servía su café. «Tranquila, don Manuel», le mentí. No quería preocuparlo con mis experiencias raras. «Seguro te veo un poco pálido». Don Manuel tenía esa habilidad de las personas mayores para darse cuenta cuando algo no anda bien. Me conocía bien después de tantas visitas nocturnas. «Es que ha sido una noche extraña», le dije finalmente. «¿Usted no vio a una mujer de vestido blanco cuando venía hacia acá?». Su expresión cambió completamente. El color se le fue de la cara y casi se le cae el café de las manos. «¿Una mujer de vestido blanco? ¿Estás seguro de que viste eso?». «Sí, ¿por qué la conoce?». Don Manuel se quedó callado por un momento muy largo. Finalmente habló, pero su voz sonaba diferente, más seria. «Roberto, hace muchos años, cuando yo era joven, trabajé en una gasolinera que estaba exactamente donde ahora está este Oxxo. Era de noche también, igual que tú ahora. Una noche apareció una mujer igual a la que describes. Vestido blanco largo, cabello negro, muy pálida». Se detuvo y tomó un sorbo de café antes de continuar. «Esa mujer llegaba todas las noches durante una semana. Siempre hacía lo mismo. Se quedaba parada afuera por un rato, entraba, caminaba hacia donde estaban las bebidas y después desaparecía. Los empleados pensábamos que era alguna broma pesada o que estábamos imaginando cosas». «¿Qué pasó después?», le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Al final de esa semana, el empleado que trabajaba conmigo en el turno nocturno desapareció. Se llamaba Esteban. Su familia lo reportó como desaparecido, pero nunca lo encontraron. La policía dijo que probablemente se había ido del pueblo por voluntad propia, pero yo sabía que eso no era cierto. Esteban tenía una familia que amaba. Nunca se habría ido así». Sentí que un frío me recorría todo el cuerpo. Después de eso cerraron la gasolinera por un tiempo. Cuando volvió a abrir ya era durante el día solamente. Nunca volvieron a tener servicio nocturno. Años después construyeron este Oxxo, pero yo siempre pensé que habían cometido un error al abrir de noche otra vez. Don Manuel pagó su café y sus galletas, pero antes de irse se acercó más al mostrador. «Roberto, si esa mujer vuelve, no hables con ella. No la dejes entrar y si puedes busca otro trabajo. Este lugar tiene algo malo desde hace mucho tiempo». Se fue y me quedé solo otra vez. Pero ahora la información que me había dado don Manuel hacía que todo fuera peor. No era solo mi imaginación. Esa cosa, sea lo que fuera, había estado aquí antes. Las siguientes 2 horas pasaron lentamente. Cada sombra que veía por el rabillo del ojo me hacía sobresaltar. Cada ruido de la calle me ponía nervioso. Mantuve las luces de la tienda al máximo y puse música más fuerte para no sentirme tan solo. A las 5:30 de la mañana, cuando ya empezaba a ver un poquito de luz en el horizonte, pensé que lo peor había pasado. Solo me faltaba 1 hora y media para que llegara el empleado del turno matutino. Ya casi había logrado convencerme de que todo había sido una mala noche y nada más. Pero entonces la vi otra vez. Estaba parada en exactamente el mismo lugar de antes, afuera de la puerta de entrada. El mismo vestido blanco, el mismo cabello negro tapándole la cara
la misma postura inmóvil. Pero esta vez había algo diferente. No estaba sola. Detrás de ella había otras figuras. No podía verlas claramente porque estaban en las sombras, pero podía distinguir sus siluetas. Eran al menos 5 o 6 personas, todas inmóviles, todas mirando hacia la tienda. Mi primer instinto fue esconderme detrás del mostrador, pero sabía que eso no me iba a servir de nada. Si esas cosas querían entrar, iban a encontrar la manera de hacerlo. Traté de mantener la calma y recordar los consejos de don Manuel. La mujer del vestido blanco levantó la cabeza y me miró directamente a través del vidrio. Esos ojos sin color se clavaron en los míos, y sentí como si me estuvieran jalando hacia ella. Era una sensación horrible, como si algo dentro de mi cabeza me estuviera obligando a caminar hacia la puerta. Luché contra esa sensación con todas mis fuerzas. Me agarré del mostrador y traté de no mover ni un paso hacia adelante, pero la fuerza era muy intensa, como un imán invisible que me jalaba. Las otras figuras empezaron a moverse. Se acercaron más a la entrada y pude verlas mejor. Eran personas normales, hombres y mujeres de diferentes edades, pero todos tenían la misma expresión vacía en la cara. Todos tenían los mismos ojos sin color, y todos llevaban ropa que parecía muy vieja de diferentes épocas. Una de las figuras era un hombre joven con uniforme de gasolinera. Tenía una etiqueta con el nombre en el pecho, pero desde donde estaba no podía leerla claramente, aunque tenía la terrible sospecha de que decía Esteban. La mujer del vestido blanco puso su mano en el vidrio de la puerta. Escuché un sonido extraño, como si el vidrio se estuviera agrietando, pero cuando miré, la puerta seguía intacta. El sonido venía de otro lado. Era como si todo el edificio estuviera protestando. Entonces habló, pero su voz llegó hasta mí sin que ella abriera la boca. Era como si me hablara directamente dentro de la cabeza. «Ya es hora, Roberto. Has estado aquí suficiente tiempo, es tu turno de unirte a nosotros». La fuerza que me jalaba hacia la puerta se hizo más intensa. Mis pies empezaron a moverse solos, como si ya no controlara mi propio cuerpo. Paso a paso me fui acercando a la entrada, luchando contra algo que era mucho más fuerte que yo. Cuando llegué a la puerta, la mujer sonrió otra vez con esa sonrisa demasiado grande. Las otras figuras se acercaron más, formando un círculo alrededor de la entrada. Pude ver mejor al hombre del uniforme de gasolinera, y efectivamente, la etiqueta decía, «Esteban, no tengas miedo», me dijo la voz dentro de mi cabeza. «Aquí nunca más tendrás que preocuparte por nada, nunca más tendrás que trabajar, nunca más tendrás que estar solo». Mi mano se movió sola hacia la manija de la puerta. Traté de detenerla, pero era como si mi brazo ya no me perteneciera. Sentí el metal frío de la manija bajo mi palma. Fue en ese momento cuando escuché el sonido de un carro que se acercaba. Las figuras del exterior voltearon hacia la calle y vi pánico en sus ojos sin color por primera vez. La fuerza que me controlaba se debilitó un poco. Un taxi se detuvo enfrente del Oxxo, y de él se bajó una señora mayor con una bolsa de compras. Era la señora Carmen, una cliente que venía muy temprano todos los días a comprar pan para el desayuno de su familia. Las figuras empezaron a alejarse de la puerta, retrocediendo hacia las sombras. La mujer del vestido blanco me miró con rabia, como si hubiera perdido algo muy valioso. «Esto no ha terminado, Roberto». Escuché su voz una última vez antes de que todas las figuras desaparecieran en la oscuridad. La señora Carmen entró a la tienda como si nada hubiera pasado. «Buenos días, mijo, ¿cómo amaneció?» «Bien, señora Carmen», logré decir aunque mi voz temblaba. Compró su pan y se fue. Yo me quedé ahí temblando esperando a que llegara mi reemplazo del turno matutino. Cuando llegó Sergio a las 7 de la mañana, le dije que me sentía mal y que tenía que irme inmediatamente. No le conté nada de lo que había pasado. ¿Cómo le explicas algo así a alguien? Esa misma tarde renuncié. Le dije a mi supervisor que había encontrado otro trabajo, pero la verdad era que no podía volver a ese lugar. Sabía que si regresaba, la siguiente vez no iba a haber ningún taxi que llegara a salvarme. Han pasado 2 meses desde esa noche. He estado buscando trabajo durante el día, cualquier cosa que no sea turno nocturno. Pero las cosas no han ido bien. No he conseguido empleo y el dinero se me está agotando. Hace una semana vi un anuncio en el periódico.
Necesitan un empleado para el turno nocturno en el mismo Oxxo donde trabajaba. El sueldo es mejor ahora, mucho mejor de lo que era antes, casi el doble. Sé que no debería ni pensarlo. Sé que es una trampa, pero necesito el dinero. Mi renta está vencida, no tengo para comer y nadie más me quiere dar trabajo. Ayer pasé por el Oxxo durante el día. Vi al nuevo empleado nocturno a través del vidrio. Es un muchacho joven, tal vez de 20 años. Se ve tranquilo, confiado. Igual que yo cuando empecé. Quise entrar y advertirle, decirle que renunciara mientras pudiera. Pero, ¿qué le iba a decir? ¿Que hay fantasmas en la tienda? ¿Que una mujer de vestido blanco viene por las noches a llevarse a los empleados? No me iba a creer. Yo tampoco me hubiera creído una historia así hace 2 meses. Esta noche voy a regresar al Oxxo. No para trabajar, sino para aplicar otra vez para el puesto. El supervisor me dijo que podía volver cuando quisiera, que era buen empleado. Sé que es una decisión terrible. Sé que probablemente no voy a salir de ahí nunca más. Pero ya no tengo opciones. La vida me ha llevado a un punto donde la única salida es regresar al lugar donde empezó mi pesadilla. Tal vez esta vez sea diferente. Tal vez ahora que sé lo que me espera, pueda encontrar una manera de resistir. O tal vez simplemente me esté engañando para hacer que esta decisión sea más fácil. En unas horas va a empezar mi primer turno de regreso. He estado viendo por la ventana de mi apartamento durante toda la tarde y ya empieza a oscurecer. Las luces de la ciudad se están encendiendo una por una y pronto va a llegar la noche otra vez. La noche que no termina nunca en ese lugar. Si están leyendo esto es porque encontraron estas notas en mi apartamento. Probablemente van a reportarme como desaparecido, igual que pasó con Esteban hace tantos años. Van a decir que me fui del pueblo por voluntad propia, que tenía problemas económicos y decidí empezar una nueva vida en otro lado. Pero la verdad es que voy a estar en el mismo lugar donde he estado desde hace 2 meses, esperando en las sombras afuera del Oxxo de la Avenida Revolución, esperando a que llegue el siguiente empleado nocturno, esperando a que sea su turno de unirse a nosotros, porque ahora entiendo algo que don Manuel no sabía cuando me contó la historia de Esteban. No hay escape de ese lugar. Una vez que te marca, siempre encuentras la manera de regresar, ya sea por dinero, por desesperación, o por esa voz que nunca se calla completamente y que te llama desde la oscuridad. La mujer del vestido blanco nunca se va realmente, solo espera. Y siempre, siempre consigue lo que quiere. El turno de noche nunca termina.